Ok. Buenos días, compañeros. Nosotros somos el equipo 7 y vamos a hablar en esta ocasión de la anatomía del intestino delgado. El equipo está conformado por García Barajas José Luis, López Sánchez Erika Paola y yo, Minega Miguel Daniela. ¿Te puedes cambiar, por favor? Bueno, como ya dije, vamos a comenzar con la anatomía del delgado. Bueno, a modo de introducción, podemos decir que el intestino delgado va a estar constituido por el duodeno, el yeyuno y el ilion. Este va a ser el lugar principal donde se absorben los nutrientes obtenidos por los materiales ingeridos y va a ser el componente más largo de todo el tubo digestivo. Entonces, tenemos que la ubicación es en la región abdominal y más específicamente, la localización va a ser en el cuadrante inferior derecho del abdomen y es importante recalcar que el ilion termina en la cavidad pélvica. Em, Después tenemos la forma, la cual va a ser en forma de asas porque se van a ir plegando como se ve en la imagen que enseña la flechita por ahí y si se extiende va a ser tubular. En cuanto a los límites, tenemos que se va a extender desde el píloro hasta la unión iliocecal. Y bueno, donde se une el ilion, se une al ciego y estas, sí, sí, perdón, em, se extiende desde el píloro hasta la unión iliocecal. En cuanto a las dimensiones, vamos a tener que esto va a depender muchísimo del tono muscular. Sin embargo, un aproximado de una persona viva es de 3,5 a 4,5 metros y el calibre va a ser de 2,5 a 3 centímetros, el cual como podemos ver es muy largo. Como ya había mencionado y creo que como ya todos sabemos, se divide en tres porciones, el duodeno, el cual va a ser la porción fija, el yeyuno y el ilion, que va a ser la porción móvil. Em, y bueno, tenemos que, ¿le puedes cambiar, por favor? Y bueno, vamos a empezar con el duodeno. Vamos a tener que esta va a ser la porción inicial y por ende va a ser la más corta. También esta va a ser la más ancha y fija. Ahí como se ve en la imagen, se ve ahí, tiene como colorcitos. No sé si Luis lo puedas señalar. Va a tener una forma de C y va a estar alrededor de la cabeza del páncreas. Se va a localizar, se va a iniciar en el píloro, en el lado derecho, y va a terminar en la flexura o unión duodenoyeyunal en el lado izquierdo. Esta unión va a tener lugar aproximadamente a nivel de la vértebra L2 y va a estar más o menos unos 2-3 centímetros a la izquierda de la línea media. En cuanto a sus medios de excitación, vamos a tener que la mayoría del duodeno va a estar fijado por peritoneo a las estructuras de la pared posterior del abdomen. Sin embargo, va a tener, no, sí, regrésale. Va a tener algunas estructuras como son principalmente el peritoneo, como ya había mencionado, el epitelio gastropático, conductos excretores del páncreas, también el músculo de Treitz, el cual es igual que la plegatura duodenal. También un medio de excitación van a ser los vasos y nervios que llegan al duodeno y la fascia de Treitz. Y bueno, en cuanto a las divisiones, vamos a tener que, como se ve en la imagen, se va a dividir en cuatro porciones todavía. Tenemos a la porción superior, la cual está en morado y va a ser la primera porción. Esta va a ser corta, oblicua, va a ir hacia arriba, atrás y a la derecha. Va a estar entre el píloro y el cuello de la vesícula biliar, de unos 5 centímetros más o menos, y está situado anterolateralmente al cuerpo de la vértebra 1. También vamos a tener que los 2 centímetros iniciales de esta porción superior van a estar inmediatamente distales al píloro y van a tener un mesenterio y esta parte es móvil. Esta porción libre también denominada la ampolla o bulbo duodenal. Y los 3 centímetros distales siguen para completar los 5 centímetros de esta porción, van a carecer de mesenterio y no van a ser móviles, puesto que esta parte va a ser retroperitoneal. Y bueno, en cuanto a la porción descendente, la cual está en naranja, esa va a ser nuestra segunda porción.
Esta No, también va a ser la más larga, no, no, de no. Esa es la porción aproximadamente, horizontal, hija. La ¿cómo? segunda porción es la que está como moradita, de donde es el corte del ángulo cólico derecho, ¿sí? Hasta donde se ve la porción de color naranja. ¿Me ayudas con tu puntero, por favor? Ándale. Aquí arribita, donde se ve la primera flexura, ahí esa es la primera porción de duodeno, se ve, es una porción superior, como dijiste, está antero-posterior, ¿sí? Se ve su porción inicial ensanchada, que es el bulbo duodenal, que es la única porción, la única región de la primera porción de duodeno que es intraperitoneal, el resto es retroperitoneal, ¿sí? Y después llegamos hasta aquí, hasta donde nos hicieron el corte del colon, exactamente ahí donde está ese corte del colon, ahí empieza la segunda porción de duodeno. Si ustedes se fijan, ahí cambia de color, cambia, lo ponen de color violeta, morado, como quieran llamar, ¿sí? Y empieza la porción descendente, todo hacia abajo, ahí seguimos la curvatura, hasta ahí. Esa es la segunda porción de duodeno, ¿sí? Que mide aproximadamente entre 8 o 10 centímetros, no sé qué medida. Esta es imagen de la taller o de... No identifico la figura. Pero bueno, a ver, Daniela. Entonces, ¿ya ubicaste dónde queda la segunda porción? Sí, bueno, va desde el cuello de la vesícula biliar a la parte inferior de la cabeza del páncreas. Exacto. Adelante, entonces continúa, por favor. Sí, y bueno, después pasaríamos a la tercera porción. Ajá. eh, Está en el recuadrito azul. Esta va a ser la porción horizontal o inferior. Va a tener aproximadamente unos 6-8 centímetros de longitud y esta va a cruzar por la vértebra L3. Se va a situar en el ángulo inferior derecho a la cabeza del páncreas, a los vasos mesentéricos superiores. Esta porción horizontal va a discurrir transversalmente hacia la izquierda, pasando por encima de la vena cava inferior, em, la aorta y la vértebra L3. Sobre ella van a pasar la arteria y la vena mesentérica superior y la raíz del mesenterio del yeyuno y el ilion. Superiormente se va a encontrar la cabeza del páncreas y su proceso es informe. La cara anterior de su parte inferior va a estar cubierta por peritoneo, excepto por donde cruza sus vasos mesentéricos superiores y la raíz del mesenterio. Posteriormente, esta va a estar separada de la columna vertebral por el músculo psoas mayor derecho a la vena cava inferior, la aorta y los vasos articulares inferiores derechos. Posteriormente tenemos a la última porción, la cual va a ser la porción descendente, está a la derecha en verdecito. Esta va a ser una porción corta también, igual de unos 5 centímetros, y esta va a empezar a la izquierda de la vértebra L3 y va a ascender hacia el borde superior de la vértebra L2. Y como el nombre lo dice, va a ser ascendente y se va a encontrar entre los vasos mesentéricos superiores y el ángulo duodenoyeyunal. Esta porción va a discurrir superiormente a lo largo del lado izquierdo de la aorta hasta alcanzar el borde inferior del cuerpo del páncreas. Aquí se va a curvar un poco para unir al yeyuno en la fractura duodenoyeyunal y va a estar sostenida por la inserción del músculo supresor del duodeno. Y bueno, este músculo va a estar constituido por un fascículo del músculo esquelético del diafragma y una banda fibromuscular del músculo liso de tres y la cuarta porción del duodeno. Entonces, ¿le puedes cambiar, por favor? Y bueno, aquí tenemos las relaciones del duodeno. Tenemos que en la porción superior, eh, y, la relación anterior va a ser el peritoneo principalmente, en el posterior el conducto colédoco, en la relación medial vamos a tener el píloro, en el superior el cuello de la vesícula biliar, el inferior el cuello del páncreas y en la segunda porción vamos a tener en la relación anterior del colon transverso, en el posterior vamos a tener un hilio del riñón derecho, en el medial la cabeza del páncreas y en la porción
horizontal, que sería la porción 3, vamos a tener una relación anterior de la arteria mesentérica superior, una relación posterior del psoas mayor, una relación superior de la cabeza y el proceso uniforme del páncreas. Y por último tenemos a la cuarta porción, el cual va a tener una relación anterior de el mesenterio, posteriormente del psoas mayor izquierdo, una relación medial de la cabeza del páncreas y también una relación superior del puerto del páncreas. Se los puse en esta tablita porque creo que es más fácil que se los explique en una imagen. Entonces no sé si quieran después tomarle captura o algo así para tenerla a la mano. Bueno, el siguiente, por favor. No, está muy bien, nada más hay que relacionar esto que estamos viendo con la diapositiva anterior, que en la diapositiva anterior, si me la regresas, pues ahí también tenemos nosotros las relaciones anatómicas, ¿verdad? Aunque nos quitaron partes de ellas, pero aquí vemos nosotros pues, principalmente las relaciones anatómicas que nos están mencionando. Estamos viendo cómo se relaciona la primera porción de Lorena hacia la izquierda con el píloro, hacia la derecha con riñón derecho, hacia el frente con el cuello de la vesícula biliar, hacia atrás con la vena cava inferior, el tronco celíaco, vemos ahí las relaciones específicamente, ¿sí? Y obviamente pues hay algunas estructuras que nos quitaron como lo es el estómago, que también se relaciona en su cara posterior con el ángulo de Trace y obviamente con la cuarta porción de duodeno. ¿Sí? Y obviamente pues hacia abajo pues va a estar relacionado con las asas intestinales y ileales. Entonces son estructuras que nos retiraron, pero esta diapositiva nos ayuda mucho a relacionar el cuadro que nos hizo Dani con respecto a lo que estamos mencionando de las relaciones anatómicas de esta primera porción del intestino delgado, que se conoce con el nombre de porción fija del intestino delgado, primera asa intestinal, o también llamado duodeno. ¿De acuerdo? ¿Qué más, Dani? Adelante. Sí, Luis, ¿puedes continuar, por favor? La siguiente. Bueno, ahora vamos a tener la irrigación. Em, Voy a ir como de más difícil a simplificarlo un poco. Entonces, no se preocupen. Bueno, tenemos que las arterias del duodeno se van a originar en el tronco celíaco y en la arteria mesentérica superior. Del tronco celíaco se origina la arteria hepática común, la arteria gastroduodenal, la rama terminal de la hepática común. Esta va a dar origen a la arteria pancreático-duodenal superior, y esta va a irrigar al duodeno de una forma proximal a la entrada del conducto biliar en la porción adyacente del duodeno. La arteria mesentérica superior, a través de su rama, la arteria pancreato-duodenal inferior, va a irrigar el duodeno distal en la entrada del conducto biliar o conducto colédoco. Luego tenemos que las arterias pancreato-duodenales se van a encontrar en la curva formada entre el duodeno y la cabeza del páncreas y va a irrigar también a más estructura. Entonces, la anastomosis entre las arterias pancreato-duodenales superior e inferior, es decir, entre las arterias celíacas y mesentérica superior, se va a producir entre la entrada del conducto biliar y la unión de las porciones descendente y horizontal del duodeno. Pero bueno, muy rápido, en resumen, esta parte del duodeno va a estar irrigado por las arterias pancreato-duodenal superior e inferior derechas, que van a ser ramas de la gastroduodenal, y por la arteria pancreático-duodenal izquierda, la cual va a ser rama de la arteria mesentérica superior. Entonces, ese será como el resumen, un poquito más simplificado. Entonces, siguiente. No se Y angustien bueno, tanto por la situación de rama derecha, izquierda, superior e inferior. No, nada más. Aquí lo que nos interesa a nivel, en este punto ahorita, es ver la irrigación específica, como mencionábamos anteriormente, de que tiene dos orígenes su irrigación. ¿Sí? Para el duodeno tiene una irrigación a través de la arteria hepática por las pancreático-duodenales superiores, que ya las habíamos mencionado en el tema anterior de páncreas, ¿sí? Y también se complementa la porción inferior a través de las pancreático-duodenales inferiores, que son ramas de la mesentérica superior, y punto, ahí nos quedamos.
¿sí? Ya, bueno, ya cuando vayan a estudiar cirugía y que tengan que estar al pendiente de todas estas estructuras, pues ahora sí van a tener que preocuparse por todas las ramificaciones que se van generando. ¿De acuerdo? Bien, sigue Dani. Sí, bueno, entonces tenemos el drenaje venoso. Las venas duodenales acompañan a las arterias y van a drenar en la vena porta hepática. Y algunas drenan directamente y en otras indirectamente a través de la mesentérica superior y esplénica. Ujú, Igual a modo de resumen vamos a tener que el drenaje venoso pertenece a la vena pancreática duodenal inferior derecha, que va a desembocar en la mesentérica superior. También por la vena pancreática duodenal superior derecha, que esa va a terminar hasta la vena porta, y también la vena pancreática duodenal izquierda, que va a drenar en la mesentérica superior. Esas serían básicamente las que tener generación. ujú. El siguiente, por favor. Y bueno, tenemos aquí el drenaje linfático. Em, Vamos a tener que los vasos linfáticos anteriores van a drenar en los nódulos linfáticos pancreatoduodenales. ¿Estos dónde van a estar? Bueno, van a estar situados a lo largo de las arterias pancreatoduodenales superior e inferior. Y en los nódulos linfáticos pilóricos, que estos van a estar a lo largo de la arteria gastroduodenal. Y bueno, los vasos linfáticos posteriores van a pasar posteriormente a la cabeza del páncreas y van a drenar en los nódulos linfáticos periféricos superiores, mientras que los vasos linfáticos eferentes de los nódulos linfáticos duodenales van a drenar en los nódulos linfáticos celíacos. Entonces, de igual forma, de forma sintetizada, el drenaje linfático va a estar dado por los ganglios linfáticos anteriores, los cuales van a drenar a los pancreáticos duodenales y ganglios pilóricos. Y también va a estar dado por los ganglios linfáticos posteriores, que van a drenar en los ganglios linfáticos mesentéricos superiores. Ujú. Y siguiente, por favor. Y ya para terminar con el duodeno, vamos a ver la inervación. Los nervios del duodeno proceden del nervio vago y los nervios esplánicos abdominopélvicos, de mayor a menor a través de los plexos celíacos y mesentérico superior. Posteriormente, estos van a llegar hasta el duodeno a través de los plexos periarteriales que se extienden hacia las arterias pancreatoduodenales. Pero lo más importante a recordar es que por el par craneal o nervio vagón 10 y por los nervios esplánicos mayores y menores. Y bueno, también creo que es importante recordar que el tracto digestivo a partir del esófago hasta el intestino grueso va a tener doble inervación, extrínseca e intrínseca. La extrínseca va a estar representada por inervación colinética vagal a través del décimo paracraneal y la inervación simpática a través de los plexos tectánicos que forman parte del plexo celíaco y van a dar inervación adrenética o simpática. Ujú. Pero como tal, lo que está en la diapositiva es como lo más importante. Siguiente, por favor. Y bueno, tenemos ahora a estas dos últimas partes, el yeyuno y el ilion. El yeyuno se va a encontrar en el cuadrante superior izquierdo de las divisiones del abdomen, mientras que el ilion se va a encontrar en el cuadrante inferior derecho. Ambos van a estar en la región intraperitoneal. Tienen una forma cilíndrica o de astas horizontales, pero a diferencia del ilion, que sus astas van a ser verticales. Esto por la relación que tiene con el mesenterio, la cual vamos a ver un poquito más adelante, pero esta va a ser una estructura muy importante porque le da fijación al yeyuno y al ilion. Además, eso también por los giros embriológicos que se llevaron a cabo cuando se formó el intestino delgado, por eso es la diferencia entre las asas horizontales y verticales. Entonces, bueno, tenemos que la segunda porción del intestino, el yeyuno, va a empezar en la fractura duodeno-yeyunal, donde el tubo digestivo recupera el flujo intraperitoneal, mientras que la tercera porción del intestino, el ilion, termina en la unión ileofecal, la unión de la porción terminal del ilion y del ciego. Entonces, ahora, el yeyuno constituye aproximadamente dos quintas partes proximales de la longitud de la porción intraperitoneal del intestino delgado
Y el ilion, bueno, pues va a formar el resto, que serían las tres quintas partes distales. Y bueno, tenemos que los límites van a ir desde el ángulo de longitudinal al ángulo de trace, que es donde va a terminar el duodeno y va a empezar el yeyuno hasta la unión fecal. Entonces, bueno, tenemos que, como ya había mencionado, los medios de expresión, principalmente va a ser el mesenterio, ese es el más importante, pero como no es un órgano fijo, también va a tener otras relaciones. Entonces, superiormente vamos a tener al colon transverso y duodeno. En el inferior vamos a tener los órganos pélvicos, en el anterior el omento mayor y la pared abdominal anterior. Y posterior vamos a tener a la aorta abdominal, a la vena cava inferior, ureteres y la pared abdominal superior. Y también, bueno, lateral derecha, en el colon ascendente, y lateral izquierda, el colon ascendente. ¿Lo puedes cambiar, por favor? Ay, se me olvidó esta diapositiva. Bueno, aquí están eh, encerradas las relaciones anatómicas del yeyuno y el ilion. Ahí como están la pueden ver. Y ahora sí le puedes cambiar, por favor. Bueno, entonces tenemos ahora la irrigación. De igual forma, como de un poquito más difícil para darles el contexto, pero va a terminar igual como en un resumen. Entonces, la irrigación va a estar dada por la arteria mesentérica superior, y sabe irrigar al yeyuno y al ilion a través de las arterias yeyunales e iliales. Esto no es tan difícil. Y normalmente la arteria mesentérica superior va a nacer de la aorta abdominal a nivel de la vértebra L1, aproximadamente a 1 centímetro inferior al tronco celíaco, y va a discurrir entre las hojas del mesenterio con 15 o 18 ramas del yeyuno al ilion, pero pues eso no es tan importante. Y también las arterias se van a unir para formar asas o arcos. Ahí se ve en las flechitas señaladas, en las cuales van a dar origen a unas arterias rectas o vasos rectos. Ahí también están con las flechitas negras. Y bueno, como resumen, ahora sí podemos sacar que va a estar dada por la aorta abdominal, que se dirige después hacia la arteria mesentérica superior, después a las arcadas yeyunales e iliales, y en la parte terminal de la arteria mesentérica superior se va a formar el plexo IVAC o, ay, está difícil de pronunciar, o el ilioducteca pendíbulo cólica. Esta realmente es una mnemotecnia, pero se va a referir a la arteria cólica, a las arterias fecales anterior y posterior, a la arteria ventricular, y esta parte del plexo se va a formar debajo, donde se ve la unión del ilion con el intestino grueso, ahí más o menos en la porción terminal. Y eso sería todo de irrigación. Siguiente, por favor. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? ¿Preguntas, aclaraciones? Sí, Arely. Ah, nada más le iba a preguntar que cómo se llamaba el plexo. Es que se me trabó. Ay, IVAC. IVAC, ajá. El plexo terminal se llama IVAC, ¿sí? O sea, es ilio biseco apendículo cólica. ¿Sí? Lo vamos a ver más específicamente ya cuando hablemos acerca de la irrigación de lo que es el ciego en intestino grueso. Ahí es donde lo tienen que aclarar. Como les dijo Dani, es una mnemotecnia que se tiene para acordarnos de todo el fascículo terminal de la arteria mesentérica superior. Es IVAC, así como suena, IVAC, que es I de ilio, que significa las arterias terminales iliales. La B es de biseco, que da dos arterias, una arteria secal anterior y secal posterior. De la secal posterior se deriva la A, que es la apendicular, ¿sí? Y la C, que significa colon, que va a ser, que nos va a irrigar los primeros 3 centímetros del colon ascendente después del ciego. Después te digo, eso lo vamos a ver más específicamente ya cuando estemos hablando de intestino grueso.
Sí, porque si ustedes se fijan, realmente este plexo terminal pues nos está dando irrigación a nuestro intestino delgado únicamente a los últimos, se podría decir que los últimos 15, 20 centímetros del ilion terminal, ya la porción de unión del ilion con el ciego, que es la unión iliocecal. ¿Va? Okay. Sí, Kevin. Doctor, yo encontré que, ¿cómo se llama? Los vasos rectos tienen pues bastante importancia en la clínica, porque, bueno, los libros hablan que principalmente son los que se ocluyen ya sea por un émbolo o por la placa de ateroma, y pues lo que causa la isquemia intestinal y pues lo que produce también el ilio, que es obstructivo y de tipo paralítico. Entonces creo que se me hizo importante también tenerlo en cuenta. Depende del punto de vista que tenga el autor, ¿sí? De hecho, toda la irrigación de intestino delgado, o sea, todo desde su origen, desde la mesentérica superior a cada una de las formaciones de las arcadas de yuno ileales, que son arcadas de primer orden, como si me apoyas con tu puntero, vemos las primeras arcadas que se derivan de la mesentérica superior, también son factibles de que por capas de ateroma o tapones grasos se puedan obstruir. Entonces ahí tenemos el nacimiento, ahí vemos el nacimiento de esa primera arcada, que son las arcadas de primer orden. Ahí tenemos una muy grande, esa que estás ahí señalando. Esa es la primera arcada. Si tú sigues el trayecto de los dos vasos que se derivan de la mesentérica, vean cómo se forma ese primer arco por la anastomosis que generan. ¿Sí? Entonces se forma ese primer arco, que es la arcada de primer orden. Después de esta se derivan otra arcada, ¿sí? Que serían las arcadas de segundo orden, ya son de menor tamaño, son más pequeñitas, pero no por eso dejan de ser importantes. También se pueden obstruir cualquiera de estas y darnos un territorio de falta de irrigación de mayor extensión. Y después de estos arcos de segundo orden, bueno, si nosotros nos vamos hacia el ilion terminal, pues vemos que esas arcadas de primer orden, pues podemos observar que se siguen de arcadas de segundo, tercero y hasta cuarto orden en el ilion terminal. No es tan frecuente que veamos en yeyuno que hay arcadas de tercero y de cuarto orden, más bien aquí nos quedaremos hasta segundo orden, y de ahí se derivan ya los vasos rectos que nos está comentando Kevin, que son los que básicamente están viendo hacia el borde mesentérico del intestino delgado. Vemos nosotros como aquí en la porción de arriba que están más grandes, los podemos ver directamente, como de la arcada de segundo orden se derivan esos vasos rectos dirigiéndose hacia el borde mesentérico del intestino. Les menciono esto del borde mesentérico porque es importante, porque el borde mesentérico es donde se une el mesenterio y donde llega el vaso recto a dar irrigación a todo nuestro intestino delgado. El vaso recto tiene un radio de irrigación aproximadamente, ya que se inserta en la pared del intestino delgado, va a tener un radio de irrigación aproximadamente de 2.5 a 3 centímetros de irrigación. Esto hace que si ustedes ven la proximidad que hay de un vaso recto con otro, pues eso va a permitir que se sobrepongan los territorios de irrigación y de esa forma, si se llegase a obstruir algún vaso recto, pues esto permite que los vasos rectos contiguos, ya sea anteriores o posteriores, estos nos van a ayudar a dar irrigación a ese territorio que dejó de ser irrigado por el vaso recto que se haya obstruido, ¿de acuerdo? Bien, y el borde antimesentérico, pues es obviamente el que está viendo hacia el otro lado, hacia el exterior, es el borde antimesentérico. Se los menciono ahorita porque cuando les mencionen en histología que en el borde antimesentérico, en la lámina propia del intestino delgado, es donde vamos a ubicar las famosas placas de Peyer, que son las acumulaciones de tejido linfático agregado ahí en la lámina propia. Pues ahí vamos a encontrar esas placas intestinales que son linfáticas y que nos van a ayudar para la defensa y se van a ubicar específicamente en ese borde antimesentérico, o sea, el borde que está viendo al sentido contrario de la inserción de nuestro mesenterio hacia el intestino delgado. ¿Ok? ¿Sí queda entendido?
Bien, el que calla otorga. Entonces continuemos. Sí, doctor. Sí, Valeria. Doctor, me confundió un poco en cuanto a lo que mencionó sobre antimesentérico. Entonces, ¿esa porción es la porción de la luz o es la porción externa No, es del la dúo? porción externa, hija. Ah, Por ok, eso se ok. los menciono aquí en anatomía. ¿Sí? En anatomía, si tú ves aquí todo ese tejido amarillento que estamos viendo que se despliega de la pared que está al fondo y que va a llegar a insertarse hacia el borde interno del intestino delgado, a ese le conocemos como borde mesentérico. Y lo amarillo, pues obviamente, ¿qué es? Pues es el mesenterio. ¿Sí? Entre las hojas del mesenterio, que aquí nos quitaron la hoja superior o anterior del mesenterio, nos la quitaron ¿para qué? Para que pudiéramos ver cómo entre las hojas del mesenterio se está llevando la trayectoria tanto de la mesentérica superior como de las arcadas yeyunoileales. Entonces, ¿qué es lo que vemos hacia el exterior de este dibujo que vemos nosotros? ¿Sí? Pues hacia el exterior lo que vemos es el borde antimesentérico. No sé si aclaro tu duda, Valeria. Sí, doctor, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta o podemos continuar? Continuemos entonces. Adelante. Ok, bueno, nos quedamos en el drenaje venoso. Em, la vena mesentérica superior es la que va a drenar esta parte. Esta se va a situar anterior y a la derecha de la arteria mesentérica superior, en la raíz del mesenterio. Ah, una disculpa, dije la arteria mesentérica superior, pero me refería a la vena. Y bueno, la vena mesentérica superior va a terminar posterior al cuello del páncreas, donde se va a unir a la vena esplénica para formar la vena porta hepática. Entonces, desde las venas rectas pasa por ahí hacia las arcadas yeyunales o ileales, de ahí se dirige hacia la vena mesentérica superior, pasa por la vena esplénica y de ahí se dirige hacia la vena porta hepática. Y bueno, creo que esta parte no es muy difícil porque es un poco parecida a la irrigación. Siguiente, por favor. Ok, bueno, tenemos al drenaje linfático. Bueno, en las vellosidades intestinales existen vasos linfáticos especializados, denominados vasos pilíferos, que van a absorber la grasa. Van a drenar el líquido lechoso que transporta en los plexos linfáticos a las paredes del yeyuno y el ilion. Estos plexos linfáticos van a drenar a su vez en vasos linfáticos. Estos van a estar en las hojas del mesenterio y luego superficialmente a través de un grupo de nódulos linfáticos, los cuales, como pueden ver en la diapositiva, van a ser los nódulos linfáticos intestinales. Estos van a estar situados junto a la pared intestinal. También los nódulos linfáticos mesentéricos. Estos se van a encontrar distribuidos entre las arcadas arteriales y los nódulos linfáticos, los nódulos superiores centrales, perdón, a lo largo de la porción proximal de la arteria mesentérica superior. Estos vasos linfáticos eferentes de los nódulos van a drenar en los nódulos linfáticos mesentéricos superiores y los vasos linfáticos procedentes de la porción terminal del ileón acompañan a la rama ileal de la arteria ileólica hacia los nódulos linfáticos ileólicos. Es un poco confuso, pero en realidad es muy sencillo. Y bueno, de igual forma, si se llegaron a perder un poco, vamos a tener que el drenaje linfático va a estar dado por los nódulos linfáticos supraintestinales que se encuentran en la pared intestinal, también por los nódulos linfáticos mesentéricos y los nódulos linfáticos centrales que van a drenar en la cisterna del kilo y bueno, pasan a tronco intestinal y de ahí drenan juntos en la cisterna del kilo. Ahí cada estructura se las encerré en un cuadrito de color. Y siguiente, por favor. ¿Dudas hasta aquí? No, doctor. No, doctor. Ok. Sigamos entonces. Adelante, Dani. Y bueno, ya para finalizar, tenemos a la inervación. Em, tenemos que la arteria mesentérica superior y sus ramas van a estar rodeados por un plexo nervioso periarterial, a través del cual las fibras nerviosas se dirigen en porciones del intestino irrigadas por esta misma arteria mesentérica superior. Las fibras simpáticas de los nervios para el yeyuno y el ilion se originan en los segmentos medulares T8 y T10
y van a alcanzar el plexo nervioso mesentérico superior a través de los troncos simpáticos y nerviosos escánicos torácicos abdominopélvicos. Dicho de otra forma más fácil, que es en realidad lo que nos interesa, la inervación simpática va a estar dada por el plexo celíaco y por el plexo mesentérico superior, mientras que la inervación parasimpática estará dada por el décimo par craneal, que es el nervio vago, Entonces, eso sería todo de anatomía de intestino delgado. ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? ¿Aclaraciones hasta aquí? A ver, ese resumen, quería verlo. No, es que no está terminada, era un borrador. Bueno, esperemos que nos la termines para el próximo, para mañana, y lo podamos ver. Sí. ¿Sí? Aquí un aspecto importante que tendríamos que mencionar también es características del mesenterio, ¿sí? Perdón, sí, de ese meso que está dando como punto de fijación, medio de fijación al intestino delgado. Acuérdense una cosa, siempre que hablemos de medios de fijación de los órganos, primero tenemos que hablar acerca de su continuidad anatómica. En este caso, el intestino delgado como medio de fijación de continuidad anatómica, primeramente tiene, por obvias razones, a lo que va a ser al estómago como órgano que lo está antecediendo, ¿sí? Y al intestino grueso como órgano que lo está precediendo, ¿sí? Entonces, vamos a ver nosotros que esta es su continuidad anatómica, o sea, lo antecede primero el estómago, lo precede después el intestino grueso, como medios de fijación. Este punto es como por recordar parte de lo que vimos en la primera unidad. Después de esto, ¿qué viene? Vienen las formaciones peritoneales. Nosotros vamos a hablar acerca de que dentro de las formaciones peritoneales que nos interesan a nosotros, que van a estar dando fijación a intestino delgado, y estamos hablando de intestino delgado en forma general, no en forma por porciones como lo describimos ahorita para su estudio. Sí, en forma general hablamos de que el intestino delgado va a iniciar sus medios de fijación por las formaciones peritoneales, que lo van a estar en primer lugar fijando hacia la pared posterior de forma muy estrecha, como es la raíz del mesenterio, que se va a encargar de estar fijándonos esa segunda porción de duodeno a través de esta raíz del mesenterio. Acuérdense que ayer, la clase anterior nos mencionaban que las dos hojas se abren, una hacia arriba, otra hacia abajo, y que nos forman las láminas de Treitz. Entonces, si ustedes se fijan aquí en esta diapositiva que estamos viendo, pues vemos cómo se inserta la raíz del mesocolon transverso en la cara anterior de la segunda porción de duodeno, y cómo una de sus hojas se abre hacia abajo formándonos esa lámina de Treitz. Esa lámina de Treitz, pues obviamente cuando se desplaza hacia el interior, pues va a dar recubrimiento también a lo que es el páncreas, y en los espacios libres que quedan entre la cabeza de páncreas y duodeno se van a formar unas pequeñas formaciones de peritoneo en forma de abanico. Se menciona que son dos superiores y una inferior, ¿sí? Que estas se les llaman fositas duodenales y también forman parte de esa lámina de Treitz que está dando fijación a nuestro intestino delgado. Después de esta, pues nos decía Daniela, más o menos a nivel de L1, L2, se va a formar, se va a iniciar la raíz del mesenterio, ¿sí? Ese mesenterio que es la formación de meso, que va a estar uniendo a la pared posterior con el intestino delgado. Y ya hablábamos nosotros que esas dos hojas van a servir de medio de protección para que entre ambas hojas vayan los vasos mesentéricos, tanto arteria como vena, así como también los nervios, bueno, todo el paquete neurovascular, ¿sí? También los linfáticos van a ir entre esas dos hojas de peritoneo que se están abriendo desde la pared posterior, y nace precisamente en un borde fijo del mesenterio. ¿Dónde inicia ese borde fijo? Pues estábamos diciendo, ese borde fijo se le llama también raíz del mesenterio, y va a nacer más o menos a la altura de L1, L2, a la izquierda de esos cuerpos vertebrales. Describe una forma de S itálica. Si ustedes se fijan aquí, esa hoja amarillenta que estábamos describiendo, que va descendiendo en forma oblicua,
y dicen los autores que describe una forma de S itálica, o sea, de una S alargada en forma oblicua, dirigiéndose del borde izquierdo de L2 hasta la articulación sacroiliaca derecha, ¿sí? Si ustedes se fijan, vemos nosotros cómo desciende desde acá, desde el ángulo duodeno-yeyunal, cómo va descendiendo en forma oblicua y se dirige hacia la estructura que vamos a llamar nosotros como unión iliocecal, ¿sí? Entonces, esa es la raíz del mesenterio. ¿Cuánto mide aproximadamente la raíz del mesenterio? Entre 30 a 35 centímetros aproximadamente es lo que va a medir. Y de ahí se desprenden las dos hojas de peritoneo que van a estar envolviendo a todo el paquete neurovascular mesentérico para dar inervación, irrigación, drenaje venoso, drenaje linfático de nuestro intestino delgado. Entonces se desprende todas estas dos hojas y nos van a dar entre el borde fijo hasta que se unen al borde mesentérico del intestino. A este borde que se está uniendo se le conoce como borde mesentérico del intestino o también se le conoce como borde libre del mesenterio. Ese borde libre del mesenterio, ¿cuánto va a medir? Pues va a medir exactamente la longitud que mide el intestino delgado. Nos decía Dani al principio de la charla, que en el cadáver puede medir mayor longitud que en el individuo vivo. En el individuo vivo manejamos que mide aproximadamente entre 3.5 hasta 4.5 metros. ¿Esto debido a qué? Pues a que está vivo y que tiene turgencia, que tiene tono muscular, y eso hace que se acorte un poco el intestino delgado. Cuando fallecemos, cuando muere el individuo, pues esto hace que se pierda la turgencia, que se pierda el tono muscular, y eso hace que crezca el intestino. ¿Cuánto va a medir en el cadáver? Pues en el cadáver va a medir dependiendo de las horas que tenga del deceso del individuo, ¿sí? En las primeras horas, en las primeras 12 horas, pues el intestino delgado va a medir aproximadamente entre 6 a 9 metros. Y ya después de esas 12 horas, como ya se pierde completamente la turgencia, pues puede llegar a medir hasta de 9 hasta 12 metros el intestino delgado. ¿Ok? Bien, entonces, hablábamos acerca de que, entonces, ¿cuánto va a medir el borde libre del mesenterio o borde, borde mesentérico intestinal? Pues este borde va a medir aproximadamente igual, de 3.5 hasta 4.5 centímetros en el vivo y hasta 12 metros ya en el cadáver cuando se perdió la turgencia. Este mesenterio tiene la característica de que tiene fibras elásticas muy abundantes, lo que permite una fácil distensión del intestino y la gran movilidad que tiene para poder llevar a cabo esos movimientos peristálticos de progresión, ¿sí? Entonces tiene esa gran facilidad, aparte de que, como mencionábamos, entre sus dos hojas se encuentra todo el paquete neurovascular que está permitiendo que haya flujo sanguíneo y que se esté recolectando la sangre y los nutrimentos que se están absorbiendo a través del intestino delgado. ¿Alguna otra duda, alguna pregunta que quieran que aclaremos? No, doctor, todo bien. ¿Todo bien? Sí, todo bien.